Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto para mí estar nuevamente transmitiendo este día. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar al pendiente de nuestras transmisiones, por conectarse y seguirnos. Hoy es miércoles 8 de abril y queremos continuar con estos estudios que venimos trayendo de los sucesos de la vida de Jesús hasta antes de la crucifixión. Hoy día miércoles vamos a estar viendo algunos de los pocos detalles que nos presenta la escritura que hizo Jesús este día. Quiero invitarle a que vaya buscando en su Biblia el capítulo 26 de San Mateo, y en lo que lo busca yo entro un poquito en contexto y le explico lo que vimos el día de ayer. El día de ayer, martes, Jesús tuvo un día muy lleno de actividades. Nosotros acentuamos un poquito que fue el día de la confrontación, ¿sí? Y hablábamos acerca de todo esto que Jesús atravesó este día martes. Y terminábamos nosotros con unos textos, leyendo unos versos de la palabra que se encuentran en Mateo 26, verso 1 y verso 2. Y quiero yo tomar como contexto para adentrarnos un poquito y entender lo que venimos hablando, para poder continuar con lo que hizo el día miércoles. Jesús dijo unas palabras que tal vez los discípulos en su momento todavía no lo entendieron. Esto lo voy a leer en el verso 2 de Mateo 26. Ya cuando ellos iban a Betania, o tal vez ya habían llegado a Betania, porque recuerde usted que Jesús él durmió en Betania las últimas noches de esta semana, hasta el día que fue él aprehendido por los principales sacerdotes y toda esa turba que lo arrestó. Quiero leerle entonces el verso que dice de la siguiente manera, 26:2 de Mateo. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Estas palabras les dijo Jesús, sí, ya cuando iban rumbo a Betania. Y mientras Jesús le dice esto, mientras en Jerusalén, decíamos nosotros, los judíos se reunieron para conspirar acerca de cómo ellos podrían matar a Jesús. Sí, y los siguientes versos que le voy a leer nos relatan precisamente este encuentro. Estos versos son ahora Mateo 26 y voy a leer nada más de 3 al 5, del 3 al 5. Dice de la siguiente manera. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarle. Verso 5, pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Acuérdese usted que a estas fechas la gente subía a Jerusalén para adorar a Dios, para ofrecer los sacrificios. Entonces, ya en esta reunión que tienen estos líderes, estos sacerdotes, los principales, ellos se dan cuenta que ellos tendrán que arrestar ellos mismos al Señor, a Jesús. Y como ya ellos quieren que sea antes de la Pascua, entonces ellos están contrarreloj. Muy bien, Jesús, por lo que había acontecido ya en días pasados y por lo que había sucedido el día anterior, es decir, el día martes, Jesús entiende, Jesús se percata precisamente que los líderes judíos están resueltos a arrestarle, quieren agarrarlo. Así es que este día Jesús no sube a Jerusalén. Jesús se queda precisamente allí en Betania, y es precisamente donde vamos a leer ahora en las Escrituras. Vamos a leer en Mateo capítulo 26 del versículo 6 al versículo 13 para ver uno de los primeros sucesos que pasan allí en Betania, y ya después estaremos leyendo algo que está pasando en Jerusalén. Amén. Muy bien, leamos lo que dice la palabra del Señor. Acuérdense, ya es miércoles.
Jesús ya no sube este día a Jerusalén porque él sabe que están tramando algo los principales sacerdotes. Él ya les dijo a sus discípulos que dentro de 2 días a él lo iban a entregar, lo iban a arrestar, y entonces no sube a Betania. Muy bien, leamos la palabra del Señor. Mateo, voy a leer en Mateo 26:6. Quiero decirle que esta lectura, ¿sí?, o estos sucesos también nos los narra Marcos en su capítulo 14, del versículo 3 al versículo 9, y también Juan, Santo Evangelio según San Juan, del capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8, nos da esta narración. Leo pues, dice la palabra: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿por qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria a ella. Muy bien. La escritura no menciona mucho acerca del miércoles, excepto esto que acabamos de leer, que él pasa el día en casa de Simón el leproso, allí en Betania, donde entra una mujer así con un vaso de alabastro de perfume, y hace la observación la palabra que era de gran precio, y por ahí lo rompe, y entonces unge el cuerpo de Jesús para su sepultura. Eso es lo que acabamos de ver, y así es como cierra el versículo 12. Simón el leproso, ¿sí? Este hombre residía en Betania y era considerado un discípulo del Señor. Acuérdese usted que Jesús tuvo muchos discípulos. Jesús tuvo 12 apóstoles, que eran los más cercanos a él, eran los que él había llamado para que anduvieran con él, pero discípulos, él tuvo muchos. Recuerde usted que un discípulo es un seguidor de su maestro, es un alumno, ¿ok? Así es que Simón era de este tipo de gente que eran discípulos de Jesús. Aparte, en el tiempo de la Pascua, la gente está subiendo a Jerusalén, hay mucho ruido en la ciudad y la gente quiere conocer a Jesús. Yo le decía en días pasados que la fama de Jesús estaba muy alta, estaba en su clímax, porque él había en días pasados resucitado un muerto llamado Lázaro. Así es que la gente busca a Jesús, la gente quiere ver a Jesús, y por supuesto también quieren ver a Lázaro, ¿sí? Así es que cuando Jesús está en la casa, allí en Betania, en la casa de Simón el leproso, entonces la gente lo sabe y la gente va por allí, ¿sí? Muchos consideran que Simón el leproso también era el mismo Simón el fariseo, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de la misma persona, Simón el fariseo, él se había unido abiertamente a los seguidores de Cristo. Se cree que Simón había sido sanado de lepra, y de alguna manera esto le había hecho seguir a Jesús. Así es que él quería manifestar de alguna manera su gratitud, y entonces invita en esta ocasión a Jesús a estar en su casa y prepararle un festín, unos alimentos, ¿sí?, al Salvador, y junto con ello a sus discípulos. Muy bien. A la hora de estar allí ya en casa de Simón,
nos narra la escritura que entonces entró, o esta mujer de repente llegó con el perfume y empezó a ungir al Señor. La reacción de los discípulos, lo cuenta Mateo, es que ellos expresan y ven que esto que hace esta mujer es un gran desperdicio. Uno de los evangelios nos dice que el que usó esta expresión precisamente fue Judas Iscariote, pero no porque él cuidara o tuviera compasión o fuera empático con los necesitados, sino que más bien es porque él, como tesorero del ministerio, como tesorero del grupo de los apóstoles, como el que administraba los dineros de este ministerio, él ya estaba actuando de una forma incorrecta, tanto así que dice la palabra que él ya sustraía del dinero que tenía en caja. Así es que tenemos a un Judas que ya viene obrando mal, pero también tenemos a esta mujer, y yo quisiera, porque no son muchos los sucesos del miércoles, enfocarme nada más poquito en esta mujer. Esta mujer, a la hora que llega con el Señor explica claramente que lo que ella está haciendo es ungir su cuerpo y preparándolo para la sepultura. Pero ¿qué es lo que pudo haber movido a esta mujer a hacer esto? Bueno, lo que pudo haber movido a esta mujer es precisamente que ella pudo encontrar en Jesús la respuesta que su alma necesitaba. Ella pudo encontrar en Jesús que Jesús suple sus necesidades. Pudo encontrar, cuando hablo de necesidades me refiero a las necesidades espirituales, me refiero a que Jesús viene a transformar su vida, ¿sí? Algunos creen que esta mujer era la misma de la cual el Señor había echado muchos demonios fuera. Así es que esta mujer tiene gratitud. Hay una palabra que me llama mucho la atención a mí, cuando Jesús les dice a los discípulos que la dejen, ¿sí? Que la dejen, que ella haga lo que está haciendo. En el verso 10 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Quiero rescatar de aquí esto que dice Jesús, que esta mujer está haciendo una buena obra. Por lo general, nosotros vemos en Dios o vemos en Jesús la solución a nuestros problemas. Usamos la oración como recurso para solución a nuestros problemas. Hay quienes buscamos a Dios, ya sea para sentir su presencia, ya sea para presentar alguna petición, o ya sea para sentir paz en nuestro corazón, siempre buscando un beneficio personal. Pero es de llamar mi atención que esta mujer, dice Jesús, me está haciendo una buena obra. Yo puedo ver en esta mujer la empatía que ahora ella tiene por Jesús. Es como si nosotros ahora dejáramos de pensar un poquito en nosotros mismos y dejar de pensar en nuestras necesidades, porque así lo hacemos en nuestras oraciones, muchas de las oraciones, como lo explicaba ahorita. Pero yo creo que sería bueno que ahora nosotros pensemos un poquito en Dios y le digamos a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? Y para mí es de llamarme la atención esto precisamente, porque esta mujer aquí ya no va a pedir nada. Esta mujer no, ella entra, y sin más ni menos, ella abre, rompe ese frasco y unge el cuerpo del Señor. El Señor aquí, y no solo él, sino todos los que están allí empiezan a respirar ese aroma tan precioso de ese perfume de nardo que dice la palabra del Señor, y es algo muy agradable. Yo creo que Jesús, después de haber tenido estos días pasados tan agitados, el día martes tan lleno de confrontación, tan saturado, no le venía mal oler ese aroma. Es como cuando usted y yo tenemos
diferentes situaciones, diferentes problemas, y ya lo que queremos es un respiro, decimos, yo lo que necesito ya es darme un respiro. Bueno, pues Jesús aquí tenía en este momento un respiro agradable de una mujer empática, de una mujer que no está pensando ya en sí misma, sino está pensando en Jesús, ¿sí? Por eso Jesús dice, hey, déjenla, buena obra me está haciendo. Y tanto es el agrado del Señor Jesús que Él encargó en sus evangelios que cuando se predicase de Él, también se hablara precisamente de la acción de esta mujer, para memoria a ella, para que fuera recordada. Mire lo que dice el versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho esta mujer para memoria de ella. Esto me parece a mí muy, muy interesante. Muy bien. Vamos a continuar. Decía ahorita yo que la gente subió a Jerusalén para adorar, y como Jesús, su fama había subido mucho, querían conocerle. Y también expresé y dije, tal vez querían ver a Lázaro. Son muchas las curiosidades que luego a veces las personas podemos tener, y quizás algunos, y esto no es que lo diga la Biblia, sino pues ya lo deducimos, algunos quisieran escuchar la experiencia de Lázaro. Algunos quisieran a lo mejor que él contara su experiencia que tuvo allá en Ultratumba. Pero créalo que con toda seguridad puedo yo pensar que Lázaro no era su interés. Más bien el interés de Lázaro, si es que él iba a contar algo, era de lo maravilloso y de lo grandioso y del poder tan grande que tiene nuestro Señor Jesucristo, a tal grado que lo levantó de entre los muertos. Déjeme decirle que solamente Él tiene este poder, ¿sí? Una vez una persona me hizo la pregunta y me dijo, ¿cuánto poder se necesita para salvar una persona? Bueno, le dije, solamente Cristo lo puede hacer, pero el mismo poder que se necesita para salvar a una persona es el mismo poder que se necesita para resucitar un muerto, y ambas cosas las puede hacer Jesucristo. Muy bien, vamos a entrar a otro suceso conocido del miércoles. El miércoles de esta semana mayor es cuando Judas conspira con los judíos para prender a Jesús, para traicionar al maestro. Quiero invitarle a que vayamos a la escritura, pero ahora vamos a irnos al libro de Lucas, Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 22, del versículo 1 al versículo 6. Y mientras lo busca, yo le comento que para esto ya los sacerdotes y los gobernantes, ellos venían viendo que la influencia que Jesús tenía por el pueblo, a ellos los venía debilitando cada vez más. Así es que su odio contra el Señor Jesús pues se acrecenta, se hace más fuerte. Así es que ahora ellos difícilmente quieren perder la oportunidad que se les ha presentado en el camino para agarrar, prender a Jesús, porque tal vez no tengan otra oportunidad. Ellos recordaban algo que nosotros ya también hemos visto, que en algunas otras ocasiones ya lo habían querido apedrear y Jesús se les había ido de entre las manos, había escapado en medio de ellos. Así es que están muy pendientes que ojalá y no se les vaya a ir esta oportunidad. Ellos no pueden ocultar la desesperación, la ansiedad que sienten, y a la vez también ellos se preguntan, porque no lo han visto en el día, y se preguntan que si tal vez irá a subir a Jerusalén a adorar a la fiesta. Muy bien. En la escritura nosotros vemos este hecho también en Mateo 26, del 14 al 16, y en Marcos 14, del 10 y 11, esto que vamos a leer. Parece ser que Judas Iscariotes toma esta determinación precisamente por lo que anteriormente Jesús expresó de que dejara a aquella mujer que hiciera esa buena obra con él, ya que otro de los evangelios refiere a Judas que él fue de los que dijo,
¿por qué este desperdicio si esto pudo venderse en 300 denarios y darlo a los pobres? Y como ya Judas venía obrando mal, él ya venía sustrayendo de los fondos de este ministerio, entonces él se molesta y entonces ahora reafirma con mayor determinación el traicionar a Jesús, y él se dirige precisamente a los principales sacerdotes a ofrecer sus servicios, y entonces los sacerdotes, oiga, esto les parece una maravilla, y a él le prometen darle 30 piezas de plata, que era el valor que se daba por un esclavo. Quiero leerle lo que dice la palabra del Señor. Lucas 22 del 1 al 6. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de el número de los 12. Y este fue y habló a los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Quiero terminar después de esta lectura comentando nada más lo siguiente con relación a Judas. Judas era uno de los 12 apóstoles. No sabemos en qué momento Judas empezó a descuidar su relación con Jesús. No sabemos en qué momento Judas se descuidó en su espiritualidad y empezó a hacer estas malas acciones. Nosotros debemos aprender que cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, no nos va a ir bien, vamos a orar mal. Alguien dijo por ahí que cuando el cristiano deja de orar, empieza a pecar. Tal vez este fue el caso de Judas. De tal manera que cuando tú te descuidas, todos los problemas se acrecentan y toman una dimensión muy grande. ¿Sí? Porque tú estás descuidado, todo lo que a veces alguien dice lo tomas como en tu contra, y empiezas a lastimarte. Tal vez en la vida de Judas esto vino pasando de tal manera que cuando el Señor le dice, dejen a esta mujer, a él le pegó fuerte en su ánimo, en su persona. Y luego todavía que Jesús dice, hey, cada vez que se predique este evangelio, hay que hablar de la obra que hizo esta mujer. Así es que yo no sé si Judas aquí se sintió defraudado, pero tal vez esta sea una de las causas que lo motivó a decidirse por traicionar a Jesús. Así es que nosotros cuidémonos nuestra vida espiritual, cuidemos nuestra relación con Dios, porque el enemigo no duerme. El enemigo no duerme. Yo no conozco ningún cristiano que ande en un nivel espiritual elevado que de la noche a la mañana él decida alejarse del Señor o hacer cosas que a Dios no le agradan, sino que todo esto es un proceso de un descuido, y entonces es paulatino en la caída. Así es que, mis amados hermanos, esto es lo que sucedió el miércoles. Los principales están encantados con Judas por la disposición que él tiene. Yo a veces yo veía y reflexionaba en años pasados con relación a Judas también, que a veces sabemos algunos cristianos que por nuestro descuido ya ni siquiera es necesario que Satanás les ponga tentaciones. Simple y sencillamente a veces ellos los buscan. Yo veo aquí que Satanás ya había entrado al corazón de Judas y él va y ofrece sus servicios. Ni siquiera espera que lo busquen. Entonces, Dios nos ayude y Dios nos ampare. Por eso usted y yo debemos cuidarnos espiritualmente y ser agradecidos, así como veíamos a esta mujer, ser agradecidos en su momento como lo está haciendo el fariseo, Simón el leproso, y seamos sinceros con Dios. Hermano, yo quisiera antes de terminar hacer una oración. ¿Qué le parece si terminamos orando y le decimos al Señor que nos ayude, que nos guarde, que nos proteja, ¿sí? Y que nos ayude a ser fieles y no descuidarnos en nuestra vida espiritual? Oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por esta enseñanza que nos has dado con relación a lo que ocurrió el día miércoles en la vida de Jesús. Gracias, Señor, porque tú siempre
tendrás una palabra para nuestra vida. Gracias porque tú, Señor, amparas, Señor, tú proteges a los que te buscan. Aquellos que encuentran en ti, Señor, el refugio, tú los proteges. Así como decía el Salmo, o como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo te pido que nos protejas, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas y que nos permitas, Señor, buscarte cada vez más y estar cerca de ti, Señor. Yo pongo en tus manos, Padre Santo, a tu iglesia, pongo en tus manos a nuestros amigos que amablemente nos ven, nos escuchan, nos siguen para recibir el consejo de la palabra. Los pongo en tus manos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, a ti la gloria y el poder por siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, amados hermanos. Solamente para invitarles el día de mañana a las 7 estaremos transmitiendo también lo que sucedió el día jueves. El día jueves fue la cena del Señor con sus discípulos y entonces vamos a estar tratando estos asuntos. Sean felices, hermanos, que Dios les bendiga. Dios con ustedes.